En una cena lujosa, un empresario celebra la fusión de su empresa y su compromiso con una pareja aparentemente perfecta. De repente, una niña pobre irrumpe en el salón y grita: «Señor, ella puso algo en su helado». Con el corazón acelerado, él cambia discretamente su copa por la de la novia y espera. 2 minutos después algo sucede y nada volverá a ser como antes. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En el exclusivo restaurante El Dorado, ubicado en el corazón de Polanco, uno de los barrios más elegantes de Ciudad de México, las luces tenues y el tintineo de copas de cristal formaban la atmósfera perfecta para la celebración más comentada en los círculos empresariales. Rodrigo Mendoza, propietario del mayor conglomerado de bienes raíces del país, había logrado lo que muchos consideraban imposible: la fusión entre Grupo Mendoza y Corporación Delgado, dos gigantes que ahora controlarían más del 60% del mercado inmobiliario de lujo en todo México. La terraza del restaurante, con su vista privilegiada al Parque Lincoln, estaba reservada exclusivamente para la ocasión. Ejecutivos de traje, políticos influyentes y periodistas seleccionados disfrutaban de un menú de degustación creado especialmente por el chef estrella Michelin, Javier Ortiz, quien había regresado a su país natal tras años de éxito en Barcelona. Pero esta noche no solo se celebraba un triunfo financiero. Rodrigo, a sus 42 años, también festejaba su compromiso con Carmela Delgado, heredera de la corporación familiar y arquitecta brillante, que tras la fusión ocuparía el cargo de directora creativa de la nueva empresa. Una unión perfecta entre poder, ambición y lo que muchos llamaban amor, por un futuro donde construiremos juntos, tanto edificios como sueños, brindó Rodrigo, alzando su copa hacia Carmela, quien sonreía con una elegancia calculada, su vestido color esmeralda capturando todas las miradas. Los fotógrafos inmortalizaban cada segundo. Las acciones de ambas empresas habían subido un 15% desde el anuncio de la fusión 3 semanas atrás. Todo parecía perfecto en este universo de cristal y mármol que Rodrigo había construido meticulosamente durante 2 décadas. Mientras el personal del restaurante preparaba el postre especial, una creación vanguardista de texturas y sabores basada en pistacho, chocolate blanco y frutos rojos, algo inusual ocurrió en la entrada. Una niña, de aproximadamente 10 años, con cabello negro revuelto y ropa visiblemente gastada, había logrado escabullirse entre los guardias de seguridad y entraba al salón con una determinación impropia de su edad. «¿Cómo entró esa niña aquí?», murmuró Héctor Vega, jefe de seguridad, llevando su mano instintivamente hacia el auricular para alertar a su equipo. La pequeña, sin embargo, fue más rápida. Antes de que pudieran detenerla, ya había llegado hasta la mesa principal donde Rodrigo conversaba animadamente con el alcalde de la ciudad. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban una mezcla de miedo y urgencia que contrastaba con la atmósfera de celebración. «Señor», susurró la niña, acercándose directamente a Rodrigo, «no coma el postre. Le pusieron algo malo». Rodrigo, sorprendido por la interrupción, observó a la pequeña con curiosidad. Su traje hecho a medida de más de $5,000 contrastaba violentamente con la playera desgastada y los jeans rotos de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, mientras los guardias ya se acercaban para retirarla. «Esperanza», respondió ella, manteniendo su mirada fija en él. «Por favor, créame. Escuché a la señora Bonita hablar con un hombre en la cocina. Dijeron que usted no se daría cuenta del sabor por el pistacho». Carmela, quien se había acercado al notar el alboroto, colocó su mano sobre el hombro de Rodrigo. «Cariño, ¿qué sucede? ¿Quién es esta niña?» «Dice que han alterado mi postre», respondió Rodrigo, con una sonrisa que intentaba restar importancia al asunto, pero su instinto, el mismo que lo había salvado de innumerables traiciones en el mundo corporativo, se había activado. «¡Qué absurdo!», rió Carmela haciendo un gesto a los guardias. «Por favor, llévensela con cuidado. Debe tener hambre. Denle algo de comer en la cocina antes de contactar a servicios sociales». Mientras los guardias conducían a Esperanza hacia la salida, los camareros aparecieron con bandejas de plata, cada una con elaboradas copas de postre. El chef,
Personalmente colocó 2 creaciones especiales frente a la pareja de anfitriones. Para los novios, una versión única con pistachos de Bronte, los más exclusivos del mundo, anunció el chef con orgullo. Rodrigo miró fijamente su postre, recordando las palabras de la niña. Un escalofrío recorrió su espalda al notar que Carmela lo observaba expectante, como si esperara algo específico. En un movimiento casi imperceptible, aprovechando que ella se giró para responder a una felicitación, intercambió los 2 postres. ¿No vas a probarlo?, preguntó Carmela minutos después, al ver que él apenas había tocado el suyo. «Claro», respondió Rodrigo, tomando una pequeña cucharada del postre que originalmente era de ella. «Delicioso. ¿El tuyo?». Carmela sonrió, hundiendo su cuchara en la creación que estaba destinada a él. «Perfecto, como todo esta noche». La velada continuó sin incidentes por aproximadamente 20 minutos más. Rodrigo participaba en las conversaciones, firmaba acuerdos preliminares con inversionistas extranjeros y posaba para fotografías, pero su atención estaba fija en Carmela, quien de pronto comenzó a tocar su garganta con expresión de incomodidad. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo Delgado, padre de Carmela y ahora socio principal de Rodrigo. «Siento calor», respondió ella, con voz entrecortada. Sus mejillas habían adquirido un tono rojizo alarmante y pequeñas manchas comenzaban a aparecer en su cuello. «Necesitamos un médico», gritó Rodrigo, sosteniendo a Carmela mientras ella luchaba por respirar. «Es una reacción alérgica». La doctora Isabel Rojas, cardióloga que afortunadamente se encontraba entre los invitados, llegó rápidamente a su lado. «¿Es alérgica a algo?». «No que yo sepa», respondió Eduardo, visiblemente alterado. «A los frutos secos», intervino Rodrigo. «Me lo comentó hace semanas cuando planeábamos el menú». La doctora extrajo rápidamente un autoinyector de epinefrina de su bolso. «Siempre llevo uno por mi hijo», explicó mientras administraba la inyección a través del vestido de Carmela. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, durante los cuales la celebración se había transformado en caos. Colocaron a Carmela en una camilla y la trasladaron a la ambulancia, con Rodrigo y Eduardo siguiéndola de cerca. «Voy con ella», dijo Eduardo, subiendo a la ambulancia. «Tú encárgate de los invitados y alcánzanos después». Rodrigo asintió, pero su mente estaba acelerándose. Las palabras de esperanza resonaban en su cabeza mientras veía partir la ambulancia con sirenas encendidas hacia el Hospital Ángeles de las Lomas. Cuando regresó al salón para disculparse con los invitados, notó que el equipo de seguridad retenía a Esperanza en una esquina. La niña lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «¿Cómo supiste lo del postre?», preguntó Rodrigo acercándose a ella después de pedirle a los guardias que los dejaran solos. «Trabajo en la calle, vendiendo chicles cerca del restaurante», respondió Esperanza. «A veces me dan sobras en la puerta trasera. Hoy estaba esperando y vi a su novia hablar con un hombre. Ella le dio dinero y dijo que nadie notaría el sabor extra con tanto pistacho». Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Dónde vives, Esperanza?». «Con mi hermano Miguel, allá», señaló vagamente hacia el parque, en un rincón detrás de los arbustos grandes. «¿Tienes hambre?», preguntó Rodrigo, tomando una decisión impulsiva que cambiaría el curso de múltiples vidas. Esperanza asintió, desconfiada pero sincera. «Ven conmigo y trae a tu hermano», dijo Rodrigo, tomando su teléfono para llamar a Martín, su asistente personal. «Necesito que me ayudes a entender qué está pasando realmente». Mientras salían del restaurante, Rodrigo miró hacia el cielo estrellado de Ciudad de México. La fusión empresarial más importante de su vida acababa de concretarse, pero algo mucho más valioso se había quebrado esa noche: la confianza en la mujer que había elegido como compañera de vida y negocios. El Hospital Ángeles de las Lomas, con su imponente fachada de cristal y acero, recibió a Carmela Delgado entre el caos típico de las emergencias nocturnas. Los médicos la trasladaron inmediatamente a una sala de tratamiento, mientras Eduardo Delgado, con el rostro desencajado por la preocupación, intentaba comunicarse con Rodrigo. «La están estabilizando», informó a su futuro yerno por teléfono. «Los médicos dicen que fue una reacción alérgica severa, pero hay algo extraño. Quieren hacer más análisis». Rodrigo, mientras tanto, había llegado al Parque Lincoln con Esperanza.
La niña lo guió hasta un rincón discreto, donde los arbustos creaban una especie de refugio natural. Allí, envuelto en una manta desgastada, dormía Miguel, un niño de aproximadamente 7 años. «Es mi hermano», explicó Esperanza, despertándolo suavemente. «Miguel, él es el señor del que te hablé, el del restaurante grande». El niño miró a Rodrigo con desconfianza, aferrándose instintivamente a su hermana. Sus ojos, idénticos a los de Esperanza, reflejaban una madurez impropia de su edad, forjada por la adversidad. «No tengan miedo», dijo Rodrigo, agachándose para quedar a su altura. «Voy a llevarlos a un lugar seguro esta noche. Mañana hablaremos con más calma». Minutos después, el Bentley de Rodrigo se detenía frente a su penthouse en la Torre Reforma, uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Martín, su asistente, los esperaba en el lobby con expresión de desconcierto al ver a los niños. «Prepara la habitación de invitados», ordenó Rodrigo, «y consigue ropa limpia y comida para ellos». Mientras los niños cenaban en la cocina, vigilados por el ama de llaves que los miraba con una mezcla de compasión y sorpresa, Rodrigo se encerró en su despacho. Las palabras de Esperanza no dejaban de resonar en su mente. Dijo que nadie notaría el sabor extra con tanto pistacho. ¿Sería posible que Carmela, la mujer con quien había planeado construir un imperio y una familia, hubiera intentado envenenarlo? La idea parecía sacada de una telenovela sensacionalista, pero había visto lo suficiente en el mundo empresarial para saber que la ambición podía transformar a las personas en monstruos. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era el doctor Herrera, su médico personal. «Rodrigo, acabo de recibir una notificación. Alguien accedió a tu expediente médico hace 3 semanas. Usaron las credenciales de la doctora Gutiérrez, pero ella asegura que no fue ella». «¿Qué información revisaron específicamente?», preguntó Rodrigo, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. «Tus alergias principalmente. El registro indica especial interés en tu reacción a ciertos compuestos presentes en algunos frutos secos». Rodrigo cerró los ojos, intentando mantener la calma. «¿Algo más?». «También tu historia familiar, específicamente los antecedentes de problemas cardíacos de tu padre». La conversación terminó con Rodrigo prometiendo visitar la clínica al día siguiente para revisar personalmente la situación. Al colgar, su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba más información, pero debía actuar con cautela. Si sus sospechas eran ciertas, estaba enfrentando algo mucho más peligroso que una simple traición romántica. Decidió visitar a Carmela en el hospital. Cuando llegó, pasada la medianoche, Eduardo Delgado dormitaba en una incómoda silla en el pasillo. «¿Cómo está?», preguntó Rodrigo despertándolo. «Estable», respondió Eduardo frotándose los ojos, «pero los médicos están desconcertados. La reacción parece haber sido causada por algo más que una simple alergia alimentaria. Están haciendo pruebas adicionales. ¿Puedo verla?». «Está sedada, pero puedes entrar un momento». Carmela yacía conectada a varios monitores, su piel pálida contrastando con el tono bronceado habitual. Rodrigo la observó en silencio, buscando en su rostro algún indicio de la mujer de quien se había enamorado. ¿Habría estado ciego todo este tiempo? Mientras salía de la habitación, notó el bolso de Carmela en un rincón. Aprovechando la ausencia momentánea de Eduardo, quien había ido por café, extrajo el teléfono de ella. Conocía su patrón de desbloqueo. Lo había visto tantas veces por encima de su hombro. En cuestión de segundos tuvo acceso. Lo que encontró le heló la sangre. Mensajes encriptados con un contacto identificado simplemente como M. Conversaciones sobre el plan y el momento adecuado. Referencias a sustancias que debían mezclarse con alimentos específicos. El último mensaje, enviado esa misma tarde, decía: «Todo listo para esta noche. El pistacho ocultará cualquier sabor extraño. Después de la fusión, todo será tuyo». Rodrigo apenas tuvo tiempo de tomar capturas de pantalla y enviarlas a su propio número antes de que Eduardo regresara. Se despidió con la excusa de necesitar descansar para manejar la crisis mediática al día siguiente, prometiendo volver temprano. Durante el trayecto de regreso a su apartamento, llamó a Gabriela Ordóñez, su abogada de confianza, despertándola. «Necesito que investigues algo con absoluta discreción», le dijo,
explicándole brevemente la situación. Quiero saber todo sobre las comunicaciones de Carmela en las últimas semanas, especialmente con alguien que podría identificarse como M. También necesito acceso a sus cuentas bancarias y movimientos financieros recientes. Rodrigo, lo que me estás pidiendo está en el límite de la legalidad, advirtió Gabriela. Intentó matarme, Gabriela. Necesito pruebas antes de que ella se recupere y pueda eliminar evidencia. Al llegar a su penthouse, encontró a Esperanza despierta en la sala, observando la ciudad a través del ventanal que ocupaba toda la pared. ¿No puedes dormir?, preguntó Rodrigo acercándose. No estoy acostumbrada a las camas blandas, respondió ella con una sencillez que contrastaba con la complejidad de su situación. ¿La señora Bonita está bien? Sí, se recuperará, respondió Rodrigo sentándose junto a ella. Esperanza, necesito que me cuentes exactamente lo que escuchaste en el restaurante. Cada palabra. La niña respiró profundo, como reuniendo valor. Estaba esperando en la puerta trasera del restaurante. A veces el señor José, el que lava los platos, me da comida. Vi a su novia llegar en un carro negro, pero no entró por la puerta principal. Se encontró con un hombre en el callejón, junto a los contenedores de basura. ¿Cómo era ese hombre?, interrumpió Rodrigo. Alto, con barba, usaba una gorra negra y lentes oscuros, aunque ya era de noche. Le entregó un frasco pequeño y le dijo: «Con esto bastará 2 gotas en su postre y en menos de 1 hora estará hecho». Ella le dio dinero, muchos billetes y respondió: «Nadie notará nada con tanto pistacho. Mañana mismo el testamento se ejecutará y tendré control total». Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Y luego? El hombre le advirtió: «Recuerda, esto causa síntomas similares a un ataque cardíaco, especialmente en alguien con antecedentes familiares como los suyos. Nadie sospechará». Después cada uno se fue por su lado. Yo entré al restaurante cuando vi que empezaban a servir los postres. El empresario guardó silencio, procesando la información. No solo había sido un intento de asesinato, sino uno meticulosamente planificado para parecer natural, aprovechando la historia médica de su familia. «Gracias por salvarme la vida, Esperanza», dijo finalmente. La niña se encogió de hombros. «Usted me parece buena persona. No me gusta cuando lastiman a la gente buena». A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con la noticia de que las acciones del grupo Mendoza Delgado habían caído un 5% tras los rumores sobre la misteriosa enfermedad de Carmela. Los medios especulaban sobre posibles problemas en la fusión. Mientras desayunaba con los niños, quienes comían pancakes con la voracidad propia de quien ha conocido el hambre, recibió una llamada de Gabriela. «Encontré algo», dijo su abogada sin preámbulos. «Carmela modificó su testamento hace 3 semanas. También hay transferencias a una cuenta en Islas Caimán a nombre de Manuel Torres». «¿Manuel Torres? ¿El hermano de Martín, mi asistente?» «El mismo. Es bioquímico. Trabajó para una farmacéutica hasta hace 6 meses, cuando fue despedido por conducta inapropiada. Y hay más. Carmela ha estado accediendo a un servidor encriptado desde una laptop que no está registrada en los activos de la empresa». Rodrigo miró a los niños, quienes, ajenos a la gravedad de la conversación, discutían sobre qué programa ver en la televisión de pantalla gigante. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Gabriela, necesito que inicies discretamente los trámites para obtener la custodia temporal de 2 menores en situación de calle. Y contacta a tu amiga en servicios infantiles. Tengo el presentimiento de que voy a necesitar un lugar seguro para ellos muy pronto». «¿Qué estás planeando, Rodrigo?», preguntó Gabriela, conociendo bien a su cliente. «Justicia», respondió él simplemente. «Y quizás en el proceso una segunda oportunidad para todos nosotros». Al colgar, observó a Esperanza, quien había tomado un libro de arquitectura de la estantería y lo hojeaba con curiosidad genuina. Miguel, por su parte, había descubierto un juego de construcción en una de las habitaciones y creaba estructuras sorprendentemente complejas. Por primera vez en años, Rodrigo se preguntó si el imperio que había construido con tanto afán valía realmente la pena comparado con la simplicidad del momento presente. Con esa reflexión en mente, se preparó para visitar el apartamento de Carmela.
Necesitaba encontrar esa laptop y confirmar sus sospechas antes de confrontar a Eduardo Delgado con la verdad sobre su hija. El lujoso apartamento de Carmela en Lomas de Chapultepec parecía un espacio sacado de una revista de diseño, minimalista, con piezas de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas y vistas panorámicas del bosque de Chapultepec. Rodrigo entró utilizando la llave que ella le había dado meses atrás, cuando su relación parecía destinada a la perfección. Había dejado a los niños al cuidado de doña Consuelo, su ama de llaves de confianza, después de asegurarse de que tuvieran ropa nueva y juguetes apropiados para su edad. Les había prometido regresar pronto, sorprendiéndose a sí mismo por la importancia que ahora daba a cumplir esa promesa. El apartamento estaba en silencio. Rodrigo comenzó su búsqueda metódicamente, revisando primero los lugares obvios, el escritorio en el estudio, los cajones del dormitorio, incluso detrás de los libros en la biblioteca. Nada. Conocía bien a Carmela. Si tenía algo que ocultar, estaría en un lugar inesperado pero accesible. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, se detuvo frente a una pintura abstracta que siempre había llamado su atención. Era la única pieza en todo el apartamento que no encajaba con el exquisito gusto de Carmela. Un lienzo aparentemente amateur con trazos caóticos en tonos rojizos y negros. «Nunca me gustó esta pintura», murmuró para sí mismo acercándose. Al examinarla más de cerca, notó que el marco era inusualmente grueso. Movido por la intuición, presionó diferentes partes hasta que escuchó un clic. El cuadro se separó de la pared, revelando una caja fuerte digital. Rodrigo sonrió sin humor. El código sería algo personal, pero no obvio. Probó varias combinaciones: la fecha de nacimiento de Carmela, la fecha de fundación de la empresa familiar, incluso la fecha de su primer encuentro. Nada funcionó. Entonces recordó una conversación casual meses atrás, cuando ella mencionó que siempre usaba el día en que decidió estudiar arquitectura como su número de la suerte. Los dígitos funcionaron. La caja se abrió revelando varios documentos, un pasaporte adicional a nombre de Carmen Vega, una considerable cantidad de efectivo en varias divisas y, en el fondo, una laptop ultradelgada. Rodrigo tomó la computadora y la encendió. Requería contraseña. Tras varios intentos fallidos, recordó que Carmela tenía la costumbre de usar el nombre de su primer perro, seguido del año en que ganó su primer premio de arquitectura. La pantalla se desbloqueó, revelando un escritorio prácticamente vacío, excepto por una carpeta titulada Proyecto Fénix. Dentro encontró documentos detallados sobre la reestructuración post-fusión del Grupo Mendoza Delgado, pero con un detalle perturbador. Rodrigo no aparecía en ninguno de los organigramas futuros. En su lugar, Carmela figuraba como presidenta y CEO, con Eduardo como presidente honorario. Siguió explorando y descubrió una subcarpeta con comunicaciones encriptadas. Utilizando sus conocimientos básicos de informática, logró acceder a algunos mensajes intercambiados con un usuario identificado como M. Torres. Las conversaciones confirmaban sus peores sospechas. El compuesto es indetectable en autopsias rutinarias. Causa síntomas idénticos a un ataque cardíaco severo, especialmente en personas con antecedentes familiares. La dosis debe administrarse con alimentos que contengan sabores fuertes como pistacho o chocolate amargo, para enmascarar cualquier rastro de amargor. En otro mensaje, Carmela había escrito: «Una vez ejecutado el plan, la transferencia final se realizará. El testamento ya está modificado. Todo el control de la empresa pasará a mis manos. Eduardo nunca sospechará. Cree ciegamente en mi relación con Rodrigo». Rodrigo sintió náuseas. No solo había planeado su eliminación, sino que había manipulado documentos legales para asegurarse de heredar todo. Revisando más archivos, encontró copias escaneadas de su testamento, con modificaciones recientes donde nombraba a Carmela como beneficiaria universal. «Pero yo no firmé esto», murmuró examinando la firma que, aunque similar a la suya, mostraba sutiles diferencias. Falsificación. Continuó investigando y descubrió transferencias bancarias a cuentas offshore, comunicaciones con un laboratorio en Europa que desarrollaba compuestos innovadores no regulados,
y un plan detallado para la reestructuración corporativa tras su inesperada partida. Tomó fotos de todo con su teléfono y copió archivos clave en una memoria USB que siempre llevaba consigo. Estaba guardando la laptop cuando escuchó el sonido de llaves en la puerta principal. Rápidamente cerró la caja fuerte, volvió a colocar el cuadro en su lugar y se ocultó en el vestidor. Era Martín Torres, su asistente personal, acompañado de un hombre que reconoció inmediatamente por su parecido familiar. Manuel Torres, el bioquímico mencionado por Gabriela. «Tenemos que sacar todo de aquí», decía Martín nerviosamente. «Si Rodrigo comienza a sospechar y decide investigar...» «Tranquilo, hermanito», respondió Manuel con una calma inquietante. Carmela fue muy específica sobre mantener todo en su lugar hasta que ella diera nuevas instrucciones. Además, aunque encuentre algo, ¿qué podría probar? El compuesto es prácticamente indetectable después de 24 horas. Pero no funcionó. Algo salió mal. Ella es quien está en el hospital. Un contratiempo nada más. Cuando Carmela se recupere intentaremos nuevamente. O mejor aún, podría parecer un suicidio motivado por la culpa después de su accidente. Rodrigo apretó los puños, conteniendo su ira. No solo su asistente de mayor confianza estaba involucrado, sino que aún planeaban continuar con el intento de asesinato. Los hermanos Torres permanecieron unos 20 minutos, revisando documentos en el estudio. Finalmente, Manuel entregó a Martín un pequeño frasco. Si surge la oportunidad, 2 gotas bastarán. En su café, en una copa de vino, lo que sea. Actúa más rápido con alcohol. Cuando finalmente se marcharon, Rodrigo esperó 10 minutos adicionales antes de salir de su escondite. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones. Necesitaba confrontar a Eduardo Delgado. Como socio y padre de Carmela, tenía que saber si estaba involucrado o si también era una víctima de la ambición de su hija. Antes de salir, envió un mensaje a Gabriela con todas las pruebas recolectadas. Prepara todo para una posible acción legal. Tengo confirmación de intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude corporativo. De regreso en su penthouse, encontró a Esperanza y Miguel jugando ajedrez con doña Consuelo, quien sorprendentemente estaba perdiendo. «La niña es un prodigio», comentó la mujer al verlo entrar. «Me ha ganado 3 partidas seguidas». Esperanza levantó la mirada, y algo en la expresión de Rodrigo debió alertarla porque inmediatamente preguntó: «Descubrió algo malo, ¿verdad?». Rodrigo asintió, impresionado por la intuición de la pequeña. «Muy malo, pero estoy trabajando para solucionarlo». «¿Tendremos que irnos?», preguntó Miguel, hablando por primera vez directamente a Rodrigo. «No», respondió él con firmeza. «Este es un lugar seguro para ustedes, y voy a asegurarme de que siga siéndolo». Después de almorzar con los niños, Rodrigo recibió una llamada del hospital. Carmela había despertado y preguntaba por él. Era el momento de confrontarla, pero necesitaba ser cauteloso. Decidió visitar primero a Eduardo Delgado en sus oficinas del distrito financiero. El edificio de Corporación Delgado, con su imponente fachada de vidrio reflectante, era uno de los más reconocibles del skyline capitalino. Eduardo lo recibió en su despacho con el semblante cansado de quien ha pasado la noche en vela. «Carmela está consciente», informó el hombre mayor. «Los médicos dicen que fue una reacción alérgica severa, combinada con alguna sustancia no identificada. Están realizando más análisis». «Eduardo», comenzó Rodrigo eligiendo cuidadosamente sus palabras, «necesito hacerte una pregunta directa y espero una respuesta igualmente directa. ¿Sabías que Carmela modificó mi testamento para heredar el control total de la empresa en caso de mi fallecimiento?» El rostro del hombre palideció. «¿De qué estás hablando?» «Tu hija planeó matarme anoche, Eduardo. Contrató a un bioquímico para crear un compuesto indetectable que provocaría síntomas idénticos a un ataque cardíaco, considerando mis antecedentes familiares». «Eso es absurdo», protestó Eduardo, aunque su voz carecía de convicción. Rodrigo colocó su teléfono sobre el escritorio y reprodujo las grabaciones de los hermanos Torres. Luego mostró las fotografías de los documentos encontrados en el apartamento de Carmela. «También descubrí esto», añadió, mostrando un documento adicional, un poder notarial falsificado
que te retiraría gradualmente de la junta directiva durante los próximos 6 meses, dejando el control absoluto en manos de Carmela. Eduardo se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. No puedo creerlo, mi propia hija. La pregunta es, Eduardo, ¿qué vamos a hacer al respecto? El hombre mayor permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente, con voz quebrada, respondió: tenemos que proteger la empresa, los empleados, los accionistas. No podemos permitir que esto se haga público. Sería el fin de todo lo que hemos construido. ¿Estás sugiriendo que encubramos un intento de asesinato? Estoy sugiriendo una solución discreta. Carmela necesita ayuda psicológica, no una celda. Podemos enviarla a una clínica especializada en Suiza. Presentaremos su ausencia como una decisión personal de tomarse un año sabático para especializarse en diseño urbano sostenible. Rodrigo consideró la propuesta. Parte de él quería justicia, que Carmela enfrentara las consecuencias legales de sus acciones, pero otra parte entendía las implicaciones de un escándalo de esta magnitud. Lo pensaré, respondió finalmente, pero antes necesito hablar con ella directamente. Te acompañaré, dijo Eduardo poniéndose de pie. No, respondió Rodrigo con firmeza. Este es un asunto entre ella y yo. Te llamaré después. Mientras conducía hacia el hospital, Rodrigo no podía dejar de pensar en Esperanza y Miguel. En menos de 24 horas, esos niños se habían convertido en algo importante en su vida. La pequeña le había salvado literalmente la vida, y ahora sentía una responsabilidad hacia ellos que iba más allá del agradecimiento. Su teléfono sonó. Era Gabriela con noticias urgentes. Rodrigo, acaba de aparecer un video de Carmela en redes sociales. Está acusándote públicamente de intentar envenenarla para quedarte con el control total de la fusión. Dice que tienes a 2 niños como rehenes y que temes que ella revele tus secretos oscuros. Las acciones están cayendo en picada. Rodrigo aceleró hacia el hospital, consciente de que la situación acababa de complicarse exponencialmente. Carmela había decidido atacar primero y ahora la verdad sería más difícil de demostrar que nunca. Cuando Rodrigo llegó al Hospital Ángeles, un pequeño grupo de periodistas ya se había congregado en la entrada. Alguien había filtrado la ubicación de Carmela y ahora todos buscaban la primicia sobre el escándalo Mendoza Delgado que comenzaba a inundar las redes sociales. Señor Mendoza, ¿es cierto que intentó envenenar a su prometida? ¿Quiénes son los niños que mantiene en su apartamento? ¿Cómo responde a las acusaciones de manipulación financiera? Ignorando las preguntas, Rodrigo se abrió paso hasta la recepción, donde mostró su identificación. La recepcionista, claramente incómoda, hizo una llamada rápida antes de mirarlo con expresión tensa. Lo siento, señor Mendoza. La señorita Delgado ha dejado instrucciones específicas de no permitirle el acceso a su habitación. Soy su prometido, protestó Rodrigo. También tenemos una orden de restricción temporal presentada hace una hora por su abogado, respondió la mujer deslizando un documento sobre el mostrador. Rodrigo examinó el papel con incredulidad. Carmela había actuado con sorprendente rapidez para una persona supuestamente debilitada por una reacción alérgica severa. La orden, preliminar y pendiente de ratificación judicial, alegaba temor razonable por su seguridad física tras un intento de envenenamiento. ¿Puedo hablar con su médico?, preguntó Rodrigo conteniendo su frustración. Minutos después, el doctor Velasco, un hombre de mediana edad con expresión seria, lo recibió en una pequeña sala de consulta. La condición de la señorita Delgado es estable, explicó el médico. Pero los análisis han revelado algo inusual. Además de una reacción alérgica a los frutos secos, encontramos trazas de un compuesto no identificado en su sistema. ¿Qué tipo de compuesto?, preguntó Rodrigo, intuyendo la respuesta. Algo similar a ciertos bloqueadores cardíacos, pero con una estructura molecular ligeramente alterada. Hemos enviado muestras a un laboratorio especializado. En mis 25 años de práctica, nunca había visto algo así. Rodrigo asintió lentamente. Doctor, ¿es posible que ese compuesto estuviera diseñado específicamente para provocar síntomas similares a un ataque cardíaco? El médico lo miró con sorpresa. Teóricamente, sí,
pero estaríamos hablando de algo desarrollado en laboratorios muy avanzados, posiblemente experimental. ¿Por qué lo pregunta? Porque creo que ese compuesto estaba destinado a mí, no a ella, respondió Rodrigo, y procedió a explicarle brevemente la situación, omitiendo detalles que pudieran comprometer su posición legal. El doctor Velasco escuchó con atención creciente. Señor Mendoza, estas son acusaciones muy graves. Si lo que dice es cierto, debería contactar a las autoridades. Eso haré, aseguró Rodrigo, pero necesito su ayuda. ¿Podría proporcionarme un informe detallado de los análisis realizados a Carmela? Con eso y otras evidencias que he recopilado, podré demostrar la verdad. Tendré que consultarlo con el departamento legal del hospital, respondió el médico cautelosamente. Mientras tanto, le sugiero que se proteja legalmente. La señorita Delgado ha estado muy activa desde que recuperó la conciencia, haciendo llamadas y recibiendo visitas de su equipo legal. Al salir del hospital, Rodrigo encontró que el número de periodistas había aumentado. Entre ellos reconoció a Valentina Soto, una reportera de investigación respetada por su integridad. Señor Mendoza, lo abordó ella separándose del grupo. Quisiera escuchar su versión de los hechos. Hay muchas inconsistencias en la historia que está circulando. No aquí, respondió él, pero si quiere la verdad, encuéntreme en una hora en el Café Reforma. De regreso en su automóvil, Rodrigo llamó a Gabriela. Necesito que vengas a mi penthouse inmediatamente con todo lo que tenemos. Carmela ha lanzado el primer ataque y tenemos que responder con contundencia. Estoy en camino, respondió su abogada. ¿Has visto el último video? Ahora está acusándote de tener un historial de abuso psicológico y manipulación. Ha mencionado a 2 testigos que corroborarían su versión. Déjame adivinar, Martín Torres y alguien más de mi círculo cercano. Exactamente, su asistente personal, Claudia Ramírez. Rodrigo golpeó el volante con frustración. Claudia había sido contratada por recomendación de Martín 6 meses atrás. Ahora entendía por qué. Era parte del plan desde el principio. Al llegar a su penthouse, encontró a Esperanza y Miguel dibujando tranquilamente, bajo la supervisión de Doña Consuelo. La escena contrastaba dramáticamente con el caos mediático que se estaba desarrollando. ¿Cómo están?, preguntó, agachándose para ver sus dibujos. Miguel había dibujado un edificio impresionantemente detallado para su edad, mientras que Esperanza había creado una escena familiar, 2 niños y un hombre adulto sentados a una mesa. «Es usted», explicó la niña, señalando la figura mayor. «Y nosotros, comiendo panqueques como esta mañana». Rodrigo sintió una inesperada opresión en el pecho. En medio de la tormenta que se avecinaba, estos niños representaban una inocencia y simplicidad que había olvidado que existían. «Es un dibujo hermoso», dijo sinceramente. «Lo guardaré». El timbre anunció la llegada de Gabriela, quien entró con expresión de preocupación y una tablet en la mano. «Las acciones han caído un 12%, informó sin preámbulos. «Los inversores están nerviosos y la junta directiva está solicitando una reunión de emergencia». «La tendrán», aseguró Rodrigo, «pero primero necesitamos prepararnos para mi encuentro con Valentina Soto». Durante la siguiente media hora, revisaron todas las evidencias recopiladas, los mensajes encriptados, las transferencias bancarias, las grabaciones de los hermanos Torres, el testamento falsificado y los informes médicos preliminares. «Es un caso sólido», concluyó Gabriela, «pero Carmela tiene ventaja mediática. Ha construido una narrativa de víctima muy convincente. Por eso necesitamos a Valentina. Es respetada y minuciosa. Si le mostramos todo esto, podrá verificarlo independientemente y presentar la verdad». «Rodrigo», intervino Gabriela con tono cauto, ¿has considerado que esto podría afectar permanentemente la fusión? Los accionistas podrían retirarse. Todo por lo que has trabajado. Lo sé, interrumpió él, pero ya no estoy seguro de que eso sea lo más importante. Su mirada se dirigió hacia los niños, quienes ahora escuchaban atentamente mientras doña Consuelo les contaba una historia tradicional mexicana. Hay cosas que el dinero y el poder no pueden comprar, Gabriela. Me ha tomado demasiado tiempo darme cuenta. Antes de salir para su reunión con Valentina, Rodrigo se acercó a los niños. «Tengo que salir por unas horas», les explicó, «pero regresaré para la cena, lo prometo.
¿Va a ver a la señora Mala?, preguntó Miguel con la franqueza propia de su edad. Rodrigo sonrió ligeramente. No, pero voy a hablar con alguien que puede ayudarnos a contar la verdad sobre ella. Ten cuidado, dijo Esperanza con una seriedad impropia de sus años. Las personas malas siempre tienen amigos malos. Con esas palabras resonando en su mente, Rodrigo se dirigió al Café Reforma, un establecimiento discreto frecuentado por intelectuales y periodistas. Valentina ya lo esperaba en una mesa apartada. A sus 40 años, era una de las periodistas más respetadas del país, conocida por reportajes que habían expuesto corrupciones gubernamentales y corporativas. «Gracias por venir», dijo Rodrigo, sentándose frente a ella. «La verdad siempre me interesa», respondió ella simplemente. «Y algo en esta historia no cuadra. He seguido tu carrera, Mendoza. Eres muchas cosas, pero no un hombre que envenenaría a su prometida frente a 200 testigos en su propia fiesta de compromiso». Durante la siguiente hora, Rodrigo le presentó todas las evidencias, explicándole la cronología completa de los hechos, desde la advertencia de Esperanza hasta el descubrimiento del complot. Valentina tomó notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas incisivas que demostraban su agudeza mental. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Un plan digno de una novela de suspense. ¿Puedo ver esas transferencias bancarias nuevamente?». Mientras revisaban los documentos por segunda vez, el teléfono de Rodrigo sonó. Era Eduardo Delgado. «Necesito verte urgentemente», dijo el hombre mayor, su voz temblorosa. «En mi casa, no en la oficina. He descubierto algo terrible». «Voy para allá», respondió Rodrigo, y tras colgar miró a Valentina. «¿Quieres la historia completa? Acompáñame». La residencia de Eduardo en Las Lomas era una mansión de estilo colonial modernizado, con jardines exuberantes y seguridad discreta pero efectiva. El hombre los recibió en su despacho privado, donde varias carpetas y una laptop abierta indicaban que había estado investigando intensamente. «¿Quién es ella?», preguntó señalando a Valentina. «Alguien que puede ayudarnos a contar la verdad», respondió Rodrigo. «Confío en ella». Eduardo asintió lentamente y procedió a mostrarles lo que había descubierto. Documentos confidenciales que revelaban que Carmela había estado negociando secretamente con inversionistas chinos para vender activos clave de la empresa, fusionada apenas tuviera control. Planeaba desmantelar gradualmente lo que construimos y transferir el capital a empresas fantasma en el extranjero, explicó Eduardo, su voz quebrada por la emoción. No solo intentó dañarte, Rodrigo, planeaba traicionar todo nuestro legado. Valentina examinó los documentos con ojo crítico. Esto explica muchas cosas. Ha habido rumores sobre capital chino moviéndose agresivamente en el sector inmobiliario mexicano. No sé qué hacer, confesó Eduardo, repentinamente envejecido por el peso de la traición. Es mi hija, pero lo que ha hecho, tenemos que detenerla, dijo Rodrigo con firmeza. No por venganza, sino porque es peligrosa. Si está dispuesta a llegar tan lejos. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Tras una breve conversación, miró a ambos hombres con expresión grave. Carmela acaba de dar una entrevista exclusiva desde su habitación de hospital. Está acusándolos a ambos de conspirar para eliminarla de la empresa por envidia a su visión innovadora. Ha mencionado específicamente que ustedes retienen a 2 testigos menores de edad contra su voluntad. Rodrigo palideció. Esperanza y Miguel. Tenemos que actuar ahora, urgió Gabriela, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Esto ya no es solo sobre la empresa o reputaciones, está poniendo en peligro a esos niños. Hay una forma, dijo Eduardo lentamente, pero requerirá sacrificios de todos nosotros. Mientras los 4 discutían estrategias, en el hospital Carmela Delgado sonreía satisfecha mientras revisaba las notificaciones en su teléfono. Su plan B estaba funcionando a la perfección. Si no podía eliminar a Rodrigo físicamente, lo destruiría públicamente. Y cuando terminara, recogería los pedazos tanto de él como de la empresa. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, Esperanza encontraba en el penthouse de Rodrigo algo que cambiaría el curso de toda la historia.
una pequeña cámara oculta en el marco de un espejo, instalada meses atrás por Martín Torres bajo órdenes de Carmela, que había grabado silenciosamente cada movimiento en la residencia del empresario durante el último año. Una cámara que, sin saberlo, había capturado una conversación crucial entre Martín y Manuel Torres el día anterior, cuando habían visitado el apartamento pensando que Rodrigo estaba en el hospital. Una conversación que, en las manos correctas, se convertiría en la pieza final del rompecabezas. El video de Carmela desde su habitación de hospital se había convertido en tendencia nacional en menos de 2 horas. Con el rostro pálido y una vía intravenosa estratégicamente visible, la heredera de los Delgado había construido una narrativa perfecta. La prometida traicionada, la mujer de negocios brillante cuyo único error fue amenazar el ego frágil de su poderoso prometido con ideas innovadoras. «Temo por mi vida», declaraba con voz entrecortada, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Rodrigo no soportó que los inversionistas respondieran mejor a mis propuestas para el futuro de la empresa. Primero fue el control psicológico, luego el aislamiento de mis amigos y finalmente esto. Los comentarios en redes sociales ardían con indignación. Hashtags como Justicia para Carmela y Mendoza en Venador se multiplicaban por miles. Grupos feministas organizaban vigilias frente al hospital. Figuras públicas emitían declaraciones de apoyo a la víctima de violencia corporativa y de género. En el penthouse de Rodrigo, Esperanza observaba fascinada el pequeño dispositivo que había encontrado. No era la primera vez que veía una cámara oculta. En las calles había aprendido a identificar los sistemas de seguridad de las tiendas para evitar problemas. Pero esta era diferente, diminuta, sofisticada, y claramente no era parte del sistema regular del apartamento. La niña dudó sobre qué hacer. Rodrigo había sido bueno con ellos. Les había dado comida, ropa limpia y, por primera vez en mucho tiempo, una cama cómoda donde dormir. Pero los adultos siempre tenían secretos, agendas ocultas. ¿Y si Carmela decía la verdad? ¿Y si todo era una elaborada manipulación? ¿Qué encontraste?, preguntó Miguel acercándose silenciosamente. Esperanza instintivamente ocultó el dispositivo. Nada importante. Mientes, respondió su hermano con la franqueza de sus 7 años. Siempre tocas tu oreja cuando mientes. Con un suspiro, Esperanza le mostró la cámara. Alguien ha estado espiando a Rodrigo. Miguel la examinó con curiosidad. ¿Crees que fue la señora del hospital, la que sale en la televisión diciendo cosas malas sobre él? Tal vez, pero no sé cómo funciona ni cómo ver lo que ha grabado. Doña Consuelo está hablando por teléfono en la cocina, informó Miguel. Podemos usar la computadora del estudio. Los niños se deslizaron silenciosamente hasta el elegante despacho de Rodrigo. La computadora estaba bloqueada, pero Esperanza había observado atentamente cuando él introdujo su contraseña esa mañana. No deberíamos hacer esto, susurró Miguel, aunque sus ojos brillaban con la emoción de la travesura. Necesitamos saber la verdad, respondió Esperanza, para protegernos. Tras varios intentos, logró acceder al sistema. La pequeña cámara tenía un puerto USB casi invisible que, tras buscar frenéticamente un cable compatible en los cajones del escritorio, consiguieron conectar a la computadora. Para su sorpresa, el dispositivo fue reconocido inmediatamente como una unidad de almacenamiento. Contenía decenas de archivos de video organizados por fechas. «Mira este», señaló Miguel. «Es de ayer». El video mostraba el apartamento vacío hasta que 2 hombres entraron. Uno que reconocieron como Martín, el asistente de Rodrigo, y otro desconocido pero con un parecido evidente. Con el volumen bajo para no alertar a doña Consuelo, escucharon la conversación que confirmaba todo lo que Rodrigo había sospechado. Los hermanos Torres discutían abiertamente sobre el plan fallido, la composición del veneno y los siguientes pasos para arreglar el problema Mendoza. «Carmela ya está ejecutando el plan B», decía Manuel. «Para cuando salga del hospital, Rodrigo estará completamente destruido pública y profesionalmente. Los chinos están listos para entrar apenas ella tome el control». «¿Y qué hacemos con los niños?», preguntaba Martín. «Si realmente vieron algo, Servicios Sociales se encargará.
Un par de niños de la calle acusando a una respetada empresaria. ¿A quién van a creerle? Esperanza sintió un escalofrío. No era la primera vez que adultos hablaban de ellos como objetos desechables, pero ahora había mucho más en juego. Tenemos que mostrarle esto a Rodrigo, decidió, descargando el archivo en una pequeña memoria USB que encontró en el escritorio. Mientras tanto, en la residencia de Eduardo Delgado, la reunión estratégica continuaba. Valentina Soto, con su experiencia periodística, había aportado una perspectiva crucial. El público ama las historias de redención y traición, explicaba. Carmela ha construido un relato donde ella es la víctima idealizada y ustedes los villanos corporativos. Necesitamos invertir esa narrativa con pruebas irrefutables. Tenemos las transferencias, los correos, el testamento falsificado, enumeró Gabriela. No es suficiente, respondió Valentina. En el tribunal de la opinión pública, las emociones pesan más que los hechos. Necesitamos algo que impacte visceralmente, que muestre a Carmela como realmente es. El teléfono de Rodrigo sonó con una llamada de doña Consuelo. Señor Mendoza, los niños estaban usando su computadora y encontraron algo que dicen que debe ver urgentemente. Algo sobre una cámara oculta y unos videos. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Voy para allá. Por favor, asegúrate de que nadie más entre al apartamento. Tras explicar brevemente la situación a los presentes, Valentina se ofreció a acompañarlo. Si hay material audiovisual comprometedor, necesitarás a alguien que sepa cómo manejarlo mediáticamente. El regreso al penthouse fue tenso. Las calles cercanas al edificio estaban llenas de periodistas y curiosos. Algunos incluso sostenían pancartas condenando a Rodrigo. El personal de seguridad tuvo que escoltarlos por la entrada de servicio. Esperanza los esperaba en el lobby privado, con la memoria USB firmemente apretada en su pequeño puño. Encontramos algo malo, dijo simplemente entregándole el dispositivo. La señora de la tele es la mentirosa, no usted. En el estudio, los cuatro observaron el video completo. La confesión de los hermanos Torres era explícita y condenatoria. No solo confirmaba el complot para asesinar a Rodrigo, sino que mencionaba específicamente la estrategia mediática que Carmela estaba ejecutando ahora y los acuerdos secretos con inversionistas extranjeros. Esto cambia todo, murmuró Valentina, con el brillo del reportero que ha encontrado la pieza central de una investigación. Con esto y las demás evidencias, podemos construir un contraataque definitivo. ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó Rodrigo a Esperanza, consciente de que la pregunta era secundaria pero necesitando un momento para procesar lo que acababa de ver. La cámara estaba escondida en ese espejo, explicó la niña, señalando un elegante espejo con marco de plata en la pared del estudio. La reconocí porque se parece a las que usan en las tiendas del centro para vigilar a los niños como nosotros. Rodrigo se arrodilló frente a ella tomando suavemente sus manos. Has salvado mi vida 2 veces en menos de 48 horas, Esperanza. No sé cómo agradecértelo. Puede dejarnos quedar un poco más, respondió ella con una seriedad que rompía el corazón, hasta que encontremos otro lugar seguro. Ustedes pueden quedarse todo el tiempo que quieran, aseguró Rodrigo. De hecho, si están de acuerdo, me gustaría que fuera permanente. Los ojos de Esperanza se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Gabriela interrumpió con urgencia. Rodrigo, acabo de recibir un mensaje. Carmela ha convocado una conferencia de prensa para mañana a las 10 a.m. Según mis fuentes, planea anunciar su renuncia temporal a la empresa por razones de salud, solicitando que se te aparte de la dirección mientras se investigan sus acusaciones. Es una jugada inteligente, observó Valentina. Aparenta sacrificio personal mientras te neutraliza corporativamente. No si actuamos primero, respondió Rodrigo con una determinación renovada. Valentina, ¿puedes organizar una conferencia de prensa para esta noche? Algo con cobertura nacional. Puedo tener a los principales medios en 3 horas, confirmó la periodista. Pero, ¿dónde? En el auditorio de la Fundación Mendoza, decidió Rodrigo. Es momento de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias. Mientras el equipo preparaba frenéticamente la conferencia, Rodrigo dedicó unos minutos a hablar con Esperanza y Miguel. Les explicó, en términos que pudieran entender,
lo que estaba sucediendo y por qué era importante. ¿Tendremos que hablar frente a las cámaras?, preguntó Esperanza con evidente ansiedad. No, absolutamente no, aseguró Rodrigo. Ustedes permanecerán protegidos. Su seguridad y privacidad son mi prioridad. Pero somos testigos, argumentó la niña. En las películas, los testigos siempre hablan. Rodrigo sonrió tristemente. Esto no es una película, Esperanza, y ustedes son niños que ya han pasado por demasiado. Tenemos suficientes pruebas sin exponerlos. A las 7 de la tarde, el auditorio de la Fundación Mendoza estaba lleno. Periodistas de todos los medios nacionales e internacionales se aglomeraban, anticipando lo que se había anunciado como revelaciones decisivas sobre el caso Mendoza Delgado. Detrás del escenario, Eduardo Delgado llegó con aspecto demacrado, pero resuelto. He hablado con la junta directiva. Están esperando ver qué sucede esta noche, pero me han asegurado su apoyo condicional. ¿Y Carmela?, preguntó Rodrigo. Ha sido dada de alta hace una hora, respondió Eduardo. Su equipo legal ha solicitado formalmente una investigación criminal contra ti. Tienen una declaración firmada por Martín Torres confirmando tus supuestas amenazas previas. Rodrigo asintió, procesando la información. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Eduardo? Es tu hija. El hombre mayor lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Dejó de ser la hija que creía conocer cuando decidió que el poder valía más que la integridad, que el dinero valía más que una vida humana. Mi deber ahora es con la verdad, por dolorosa que sea. A las 7:30 en punto, Rodrigo Mendoza subió al podio. Las cámaras dispararon, los micrófonos se orientaron hacia él y el silencio descendió sobre la sala. Buenas noches, comenzó, su voz firme pese a la presión. Los he convocado para presentar mi versión de unos hechos que han sido distorsionados con fines maliciosos. Lo que verán y escucharán esta noche cambiará la narrativa que se ha construido en las últimas 24 horas. Las luces se atenuaron y en la gran pantalla detrás de él apareció la primera evidencia. El video de los hermanos Torres discutiendo abiertamente el plan para asesinarlo. La sala quedó en completo silencio. Los siguientes 90 minutos transformaron por completo la percepción pública del caso Mendoza Delgado. Con precisión quirúrgica, Rodrigo presentó cada pieza de evidencia en una secuencia devastadora que desmantelaba sistemáticamente la narrativa de Carmela. Primero, el video de los hermanos Torres reveló no solo el complot para envenenarlo, sino también la estrategia mediática que Carmela estaba ejecutando. Las expresiones de shock entre los periodistas eran evidentes. Muchos habían reproducido sus acusaciones sin cuestionarlas. Este video fue capturado por una cámara oculta instalada ilegalmente en mi residencia, explicó Rodrigo. Una cámara colocada por Martín Torres bajo órdenes directas de Carmela Delgado para monitorear mis movimientos y conversaciones durante meses. A continuación, presentó los registros médicos que demostraban el acceso no autorizado a su expediente, específicamente a la información sobre sus antecedentes familiares de problemas cardíacos. El compuesto que Carmela ingirió accidentalmente al consumir el postre destinado a mí fue diseñado específicamente para inducir síntomas idénticos a un ataque cardíaco, aprovechando esta predisposición genética. Las transferencias bancarias a Manuel Torres fueron proyectadas en pantalla gigante, junto con su historial profesional como bioquímico despedido por conducta inapropiada. Luego, el testamento falsificado que nombraba a Carmela como beneficiaria universal. 3 expertos en caligrafía independientes han confirmado que esta firma no es la mía, señaló Rodrigo. Fue falsificada hace aproximadamente 3 semanas, coincidiendo con los primeros movimientos financieros sospechosos. Pero lo que realmente impactó a la audiencia fueron los documentos relacionados con los inversionistas extranjeros presentados por Eduardo Delgado en persona. El patriarca de los Delgado, visiblemente afectado pero firme, tomó el micrófono. Como padre, esto es lo más difícil que he tenido que hacer, comenzó, su voz quebrándose momentáneamente. Pero como empresario con 50 años de trayectoria basada en la integridad, no puedo permanecer callado. Mi hija no solo planeó eliminar a su prometido, sino que también negoció secretamente
la venta de activos estratégicos de nuestra empresa a intereses extranjeros, comprometiendo la seguridad económica de cientos de familias mexicanas que dependen de nuestras operaciones. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Eduardo presentó correos electrónicos, memorandos y contratos preliminares que demostraban las negociaciones clandestinas. Valentina Soto, quien había permanecido en un segundo plano coordinando la logística mediática, observaba con satisfacción profesional. La historia estaba cambiando ante sus ojos y ella tendría la exclusiva del reportaje completo. Rodrigo concluyó la presentación con un gesto inesperado. Proyectó el dibujo que Esperanza había hecho esa mañana, la simple escena familiar de ellos desayunando juntos. Esta es la verdadera razón por la que Carmela está desesperada por destruirme, explicó. No porque intenté dañarla, sino porque una niña en situación de calle me salvó la vida y expuso su plan. Una niña a quien, junto con su hermano menor, he decidido ofrecer un hogar permanente. Las preguntas de los periodistas fueron implacables, pero Rodrigo y su equipo estaban preparados. Respondieron con precisión, sin evasivas, aportando detalles adicionales cuando era necesario. En mitad de la conferencia, un murmullo recorrió la sala. Varios periodistas recibieron simultáneamente la notificación. Martín Torres acababa de ser detenido mientras intentaba abordar un vuelo privado a Panamá. Su hermano Manuel había sido localizado en un hotel cercano al aeropuerto, con documentación falsa y una cantidad considerable de efectivo. No hemos presentado cargos formales aún, aclaró Rodrigo cuando le preguntaron al respecto, pero la evidencia ha sido compartida con las autoridades, quienes han actuado según sus protocolos. Mientras la conferencia continuaba, en una suite del Hotel San Regis, Carmela Delgado observaba la transmisión en vivo con una furia gélida. Su plan B se desmoronaba ante sus ojos. Peor aún, Martín y Manuel, las únicas personas que podían vincularla directamente con el intento de envenenamiento, estaban ahora bajo custodia policial. Necesitamos actuar inmediatamente, urgió su abogado, Javier Montero, apagando la televisión. Esta conferencia está destruyendo tu credibilidad minuto a minuto. ¿Qué sugieres?, preguntó Carmela, su mente calculadora ya evaluando opciones. Una contraofensiva inmediata. Una entrevista exclusiva ahora mismo, mientras la conferencia aún continúa. Negaremos todo, afirmaremos que los videos han sido manipulados, que los documentos son falsificaciones. ¿Y quién nos creerá, Javier? Tienen el video de Manuel literalmente discutiendo cómo envenenarme. Diremos que fue un montaje, que los hermanos Torres fueron sobornados para incriminarte. Es tu palabra contra la de unos criminales con antecedentes. Carmela consideró la propuesta. Su instinto le decía que era demasiado tarde para contrarrestar la avalancha de evidencias, pero no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Llama a Televisa, decidió finalmente. Exijo una entrevista en vivo sin cortes ni ediciones, y contacta a Luis Robles. ¿El experto en crisis mediáticas? El mismo. Págale lo que pida. Necesitamos una estrategia de victimización extrema. Mientras su abogado hacía las llamadas, Carmela revisó su teléfono. Las redes sociales estaban explotando con nuevos hashtags. Carmela envenenadora y Justicia para Rodrigo habían superado ya a los anteriores. Las imágenes de los documentos presentados en la conferencia circulaban viralmente, con análisis detallados de periodistas y expertos legales. Lo peor eran los mensajes de sus supuestos amigos y aliados corporativos, quienes súbitamente no respondían sus llamadas o enviaban escuetas respuestas distanciándose de ella. La velocidad con que el barco se hundía era vertiginosa. De vuelta en la conferencia, Rodrigo abordaba las preguntas sobre el futuro de la empresa y la fusión. La corporación Mendoza Delgado continuará adelante, aseguró. Los contratos están firmados y los compromisos con nuestros empleados, clientes e inversionistas se mantienen. Sin embargo, anuncio mi decisión de tomarme una licencia temporal de 3 meses como CEO para concentrarme en asuntos personales prioritarios. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba este giro. Durante este periodo, propongo que Eduardo Delgado asuma la presidencia interina, apoyado por un comité ejecutivo ampliado que incluirá representantes de todos los departamentos clave.
Creo firmemente que la empresa debe ser más que la visión de una sola persona. Eduardo, sorprendido por el anuncio, asintió gravemente desde su asiento. No habían discutido esta posibilidad previamente. ¿Cuáles son esos asuntos personales prioritarios?, preguntó una reportera. Rodrigo sonrió por primera vez en toda la conferencia. Adoptar legalmente a 2 niños extraordinarios y asegurarme de que tengan la infancia segura y feliz que merecen. La respuesta generó una oleada de flashes y un cambio palpable en la atmósfera. La historia había pasado de ser un escándalo corporativo a una narrativa de redención humana. Al concluir la conferencia, Valentina Soto se acercó a Rodrigo con una expresión de urgencia. «Acabo de recibir información», susurró. «Carmela está preparando una contraofensiva, una entrevista en vivo dentro de 30 minutos. Déjala», respondió Rodrigo con serenidad. «Ya hemos presentado la verdad con evidencias irrefutables. Lo que diga ahora solo confirmará su desesperación». Mientras el equipo recogía los materiales, Eduardo se acercó a Rodrigo. «Esa propuesta sobre la presidencia interina no era necesario». «Lo es», afirmó Rodrigo. «Necesito este tiempo, Eduardo. No solo por los niños, sino por mí mismo. He vivido obsesionado con el crecimiento empresarial, con superar récords y construir edificios más altos. Tal vez sea momento de construir algo diferente». El hombre mayor asintió, comprendiendo. «Mi hija perdió el camino por ambición desmedida. No cometas el error opuesto abandonando todo lo que has construido». «No lo abandono», clarificó Rodrigo. «Solo lo estoy poniendo en perspectiva». De regreso en el penthouse, Rodrigo encontró a Esperanza y Miguel dormidos en el sofá de la sala, con doña Consuelo velando su sueño mientras tejía. La escena, de una domesticidad tan ajena a su vida reciente, le provocó una emoción inesperada. «Han estado pendientes de la televisión todo el tiempo», informó el ama de llaves. Aunque no entendían mucho, sabían que era importante. «La niña dijo que estaba segura de que usted ganaría porque los buenos siempre ganan al final». Rodrigo sonrió, conmovido por la simplicidad y profundidad de la fe infantil. Se sentó cuidadosamente junto a ellos, observando sus rostros relajados en el sueño. «Soy yo quien ha ganado algo invaluable», murmuró. Su teléfono vibró con una notificación. La entrevista de Carmela había comenzado. Rodrigo activó la televisión con el volumen bajo. En la pantalla, una Carmela visiblemente alterada, pero intentando mantener la compostura, negaba vehementemente todas las acusaciones. Acusaba a Rodrigo de manipular evidencias, de comprar testimonios, de utilizar su poder para destruirla porque no soportaba que una mujer fuera más brillante en los negocios. Sin embargo, incluso el entrevistador, inicialmente simpático, comenzó a presionarla con preguntas cada vez más incisivas sobre las evidencias presentadas. Cuando le mostraron el video de los hermanos Torres, Carmela perdió momentáneamente el control. «Ese video está editado. Es una conspiración orquestada por Rodrigo y mi padre para quedarse con mi parte de la empresa». Su arrebato, captado en vivo, selló definitivamente su destino público. La entrevista, planeada como contraofensiva, se había convertido en el clavo final del ataúd de su credibilidad. Rodrigo apagó la televisión, sintiendo más pena que satisfacción. Se preguntó en qué momento Carmela había permitido que la ambición consumiera todo lo demás en su vida, incluyendo su ética y humanidad. Su teléfono sonó nuevamente. Era Gabriela. «La jueza Ramírez ha aceptado tramitar la solicitud de custodia temporal con carácter de urgencia», informó la abogada. «Podremos presentarla mañana a primera hora». «Gracias, Gabriela. ¿Alguna noticia de los Torres?» «Ambos están cooperando con las autoridades, aparentemente ansiosos por negociar acuerdos. Manuela ha confesado la fabricación del compuesto y ha entregado muestras para análisis. Martín está implicando directamente a Carmela en todo». Rodrigo asintió, aunque sabía que su abogada no podía verlo. «Mantente al tanto y manténme informado, pero no tomes ninguna acción legal adicional hasta que hablemos por la mañana». Al colgar, Rodrigo tomó una decisión que sorprendería a muchos, pero que para él era el único camino coherente después de todo lo ocurrido. Mientras Esperanza y Miguel dormían pacíficamente, comenzó a redactar mentalmente la siguiente fase de su vida.
una donde el éxito se mediría no en metros de altura de rascacielos o en millones de dólares de ganancias, sino en sonrisas genuinas y oportunidades creadas para quienes más las necesitaban. Con esa visión en mente, se permitió por fin descansar después de las 48 horas más intensas de su vida. Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino de actividad legal, mediática y personal para Rodrigo. La tormenta pública que había estallado con la conferencia de prensa no amainaba, pero el viento había cambiado completamente de dirección. Carmela Delgado, tras su desastrosa entrevista, había desaparecido del ojo público. Según fuentes cercanas, estaba recluida en una clínica de salud mental en Cuernavaca, bajo supervisión médica constante. Su equipo legal había abandonado la estrategia ofensiva y ahora se concentraba en negociar discretamente para evitar cargos criminales, argumentando desequilibrio emocional temporal causado por estrés laboral extremo. Los hermanos Torres, en cambio, enfrentaban el peso completo del sistema judicial. Manuel, como fabricante del compuesto tóxico, enfrentaba cargos por intento de homicidio, mientras que Martín había aceptado colaborar extensamente a cambio de una reducción en su sentencia potencial. Sus testimonios detallados habían expuesto cada aspecto del plan, desde su concepción inicial 6 meses atrás hasta los preparativos finales para la noche de la fusión. Eduardo Delgado, fiel a su palabra, había asumido la presidencia interina del grupo Mendoza Delgado. Con una transparencia inusual en el mundo corporativo mexicano, había ordenado auditorías extensivas de todas las negociaciones recientes, cancelando definitivamente los acuerdos secretos con inversionistas extranjeros y reforzando el compromiso con el desarrollo nacional. Esta empresa seguirá siendo mexicana, creando empleos para mexicanos y contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades, había declarado en su primera junta de accionistas como presidente, recibiendo un apoyo unánime que sorprendió a los analistas financieros. Pero para Rodrigo, el verdadero centro de su universo se había trasladado a un espacio mucho más íntimo y significativo. 3 semanas después de la conferencia de prensa, se encontraba sentado en la sala de espera del juzgado familiar, con Esperanza y Miguel vestidos con sus mejores ropas nuevas, esperando la audiencia que determinaría su custodia temporal. ¿Estás nervioso?, preguntó Esperanza observándolo con esa perspicacia que continuaba sorprendiéndolo. Un poco, admitió Rodrigo con honestidad. Es importante que todo salga bien hoy. Saldrá bien, aseguró la niña con la confianza simple pero profunda de sus 10 años. Doña Consuelo dice que cuando las intenciones son buenas, las cosas buenas suceden. Rodrigo sonrió, admirando cómo Esperanza, a pesar de todo lo que había vivido en las calles, conservaba una capacidad para la esperanza que muchos adultos habían perdido hacía tiempo. La audiencia con la jueza Ramírez fue sorprendentemente cálida. La magistrada, una mujer de 60 años con décadas de experiencia en casos de custodia, escuchó atentamente el testimonio de Rodrigo, los informes de la trabajadora social que había evaluado a los niños y las recomendaciones de los psicólogos infantiles. Señor Mendoza, dijo finalmente la jueza ajustándose las gafas, confieso que cuando vi su nombre en mi agenda, esperaba un caso de alto perfil con equipos legales intimidantes y estrategias complejas. En cambio, me encuentro con un hombre que parece genuinamente comprometido con el bienestar de 2 niños que hasta hace poco eran completamente ajenos a su vida. Lo estoy, su señoría, confirmó Rodrigo. Esperanza y Miguel me enseñaron algo que había olvidado en mi carrera hacia el éxito, el valor real de la conexión humana. La jueza sonrió levemente. Los informes psicológicos indican que ambos niños han experimentado traumas significativos antes de conocerlo, pero también muestran un progreso notable en las últimas semanas. Particularmente impresionante es el vínculo de confianza que han desarrollado con usted, algo raro en niños con historiales de abandono. Miró directamente a Esperanza y Miguel, quienes se sentaban quietos pero atentos. ¿Puedo preguntarles si están contentos viviendo con el señor Mendoza? Miguel miró a su hermana, esperando que ella hablara primero como siempre. Es el mejor lugar donde hemos estado, respondió Esperanza con sencillez. Nos da comida, ropa
y no nos grita ni nos hace sentir que estorbamos. Y está construyendo una biblioteca en casa solo porque le dije que me gustan los libros de astronomía. La jueza asintió, visiblemente conmovida. ¿Y tú, Miguel? El niño, generalmente tímido con extraños, sorprendió a todos al responder con voz clara. Me está enseñando a construir cosas. Dice que puedo ser arquitecto si quiero. Bien, concluyó la jueza tras unos momentos de reflexión. Ya me otorgo la custodia temporal por 6 meses, periodo durante el cual continuarán las evaluaciones periódicas. Si todo progresa como hasta ahora, consideraremos la adopción permanente al término de este periodo. Golpeó suavemente con su mazo. Enhorabuena, señor Mendoza. Esperanza, Miguel. Tienen mucha suerte de haber encontrado a alguien que los valora tanto. Al salir del juzgado, Rodrigo se sentía extrañamente ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en años, quizás décadas, sus prioridades estaban perfectamente claras. ¿Podemos ir por helado?, preguntó Miguel, tomando tímidamente su mano. Claro que sí, respondió Rodrigo, sorprendido y conmovido por el gesto espontáneo del niño. Hoy podemos hacer lo que ustedes quieran. Yo quiero visitar el observatorio astronómico, declaró Esperanza. El del Parque Chapultepec. Doña Consuelo dice que tienen un telescopio donde se pueden ver los anillos de Saturno. Entonces haremos ambas cosas, decidió Rodrigo. Helado y estrellas. No se me ocurre mejor manera de celebrar. Esa tarde, mientras observaba a los niños disfrutar de enormes copas de helado en una tradicional heladería de la Condesa, Rodrigo recibió una llamada de Gabriela. Los abogados de Carmela han presentado una propuesta formal, informó su abogada. Renuncia a todas sus acciones y posiciones en la empresa a cambio de que retiremos cualquier cargo potencial y le proporcionemos una compensación económica para tratamiento y rehabilitación. ¿Qué recomiendas?, preguntó Rodrigo, observando a Esperanza explicarle pacientemente a Miguel por qué el helado de pistache era superior al de chocolate. Desde una perspectiva puramente legal, tenemos un caso sólido contra ella. Podríamos presionar por cargos criminales serios y probablemente ganaríamos. Pero sería un proceso largo, costoso y mediáticamente agotador. Rodrigo consideró sus opciones. La idea de ver a Carmela enfrentar consecuencias legales por sus acciones tenía cierto atractivo vindicativo, pero al mirar a los niños, se preguntó qué lección estaría enseñándoles al perseguir ese camino. Acepta la propuesta con 2 condiciones, decidió finalmente. Primera, que firme una confesión completa que permanecerá sellada mientras cumpla con ciertos términos de comportamiento. Segunda, que una porción significativa de su compensación se destine a crear un fondo fiduciario para programas de apoyo a niños en situación de calle. Entendido, respondió Gabriela. ¿Algún nombre específico para ese fondo? Rodrigo sonrió. Fondo Esperanza, para quienes, como ella, merecen una segunda oportunidad. Al colgar, Rodrigo se unió a los niños en su animada discusión sobre sabores de helado, sintiéndose curiosamente en paz con su decisión. No se trataba de perdonar lo imperdonable, sino de elegir un camino que construyera algo positivo a partir de la destrucción. Esa noche, mientras los 3 observaban las estrellas a través del telescopio del observatorio, Rodrigo experimentó un momento de claridad cristalina. El universo visible ante ellos, vasto e incomprensible, hacía que las maquinaciones corporativas y ambiciones materiales parecieran absurdamente pequeñas. ¿Cómo se llama esa?, preguntó Miguel, señalando una estrella particularmente brillante. Es Venus, explicó Esperanza antes de que Rodrigo pudiera responder. No es una estrella, es un planeta. Lo leí en uno de los libros nuevos. Eres muy inteligente, observó Rodrigo con genuina admiración. En la calle hay que ser inteligente, respondió ella pragmáticamente. O no sobrevives. Esa simple frase, pronunciada sin dramatismo pero cargada de realidad, cristalizó algo en la mente de Rodrigo. Mientras regresaban a casa en su automóvil, comenzó a formular una idea que había estado gestándose subconscientemente durante semanas. A la mañana siguiente solicitó una reunión privada con Eduardo Delgado. El patriarca lo recibió en su despacho.
donde los planos de nuevos desarrollos inmobiliarios cubrían las mesas. La fusión está finalmente estabilizada, informó Eduardo con evidente satisfacción. Los inversionistas han recuperado la confianza y las acciones están subiendo constantemente. Tu visión estratégica estaba en lo correcto, Rodrigo. Me alegra escucharlo, respondió sinceramente. Pero he venido a proponerte algo diferente, algo complementario a nuestro negocio principal. Durante la siguiente hora, Rodrigo expuso su visión, la creación de una fundación dedicada específicamente a niños en situación de calle, ofreciendo no solo refugio temporal, sino un programa integral que incluiría educación, atención psicológica, desarrollo de habilidades y eventualmente becas para educación superior o emprendimiento. Quiero usar una parte significativa de mis acciones para financiar esto, explicó. Y me gustaría que el Grupo Mendoza Delgado se involucrara corporativamente, no solo como donante, sino como facilitador de oportunidades reales. Eduardo escuchó atentamente, su expresión pasando gradualmente de la sorpresa al interés genuino. Es ambicioso, comentó finalmente, y completamente diferente a cualquier cosa que hayamos hecho antes. Pero después de todo lo ocurrido, quizás sea exactamente lo que necesitamos. No se trata solo de responsabilidad social corporativa o de limpiar nuestra imagen, aclaró Rodrigo. Se trata de reconocer que hay formas de éxito que no habíamos considerado, inversiones que generan retornos que no se miden en pesos y centavos. Eduardo sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Mi hija perdió el rumbo, persiguiendo una versión distorsionada del éxito. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de redefinirlo, no solo para la empresa, sino para nosotros mismos. Extendió su mano. Tienes mi apoyo completo, Rodrigo. Hagámoslo realidad. 3 días después, el anuncio oficial de la Fundación Esperanza generó una ola de cobertura mediática positiva. Valentina Soto, fiel a su palabra, publicó un reportaje extenso que contextualizaba la iniciativa como parte del renacimiento personal y profesional de Rodrigo Mendoza, tras sobrevivir a un complot que casi le cuesta la vida. Pero lo que realmente importaba para Rodrigo no eran los titulares, sino la expresión en los rostros de Esperanza y Miguel cuando les mostró los planos preliminares del primer centro de la fundación. ¿Aquí vivirán niños como nosotros?, preguntó Miguel, observando maravillado las habitaciones coloridas, las áreas de juego, las aulas y los espacios verdes. No exactamente como ustedes, corrigió Rodrigo suavemente. Ustedes son únicos e irrepetibles, pero sí, niños que necesitan lo mismo que ustedes necesitaban: seguridad, oportunidades y, sobre todo, saber que son valiosos e importantes. Esperanza estudió los planos con intensidad, su mente aguda procesando los detalles. Finalmente levantó la mirada, con una expresión que mezclaba gratitud y desafío. Es bonito, concedió, pero falta algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Rodrigo, genuinamente curioso. Una biblioteca más grande, respondió sin dudar, y un observatorio pequeño, para que puedan ver las estrellas y saber que hay cosas enormes y hermosas ahí fuera, esperándolos. Rodrigo la miró, una vez más asombrado por la sabiduría que habitaba en aquella niña de 10 años. Tienes toda la razón, acordó. ¿Te gustaría ayudarme a diseñar esa biblioteca y ese observatorio? Los ojos de Esperanza se iluminaron con una mezcla de sorpresa y orgullo. Yo, pero no sé nada de arquitectura. Sabes lo más importante, respondió Rodrigo. Sabes lo que esos niños necesitarán para sentirse especiales y llenos de posibilidades. Lo demás podemos aprenderlo juntos. En ese momento, mientras los tres se inclinaban sobre los planos en la mesa del comedor de su nuevo hogar, Rodrigo comprendió que el imperio que verdaderamente importaba construir no era aquel que se elevaba en rascacielos hacia el cielo, sino el que se extendía horizontalmente, conectando vidas y creando oportunidades para quienes más las necesitaban. Un imperio cimentado no en poder y ambición, sino en gratitud y posibilidad. 6 meses después, la casa en Jardines del Pedregal, con su arquitectura de líneas limpias inspirada en Luis Barragán, resplandecía bajo el sol de la tarde. Muy diferente del penthouse minimalista que Rodrigo había habitado durante años, esta residencia se había transformado gradualmente en un verdadero hogar
lleno de colores vibrantes, libros, juguetes y los pequeños desórdenes que evidencian la presencia de vida familiar genuina. En el jardín trasero, Rodrigo observaba a Esperanza y Miguel jugar con Luna, una perrita rescatada que habían adoptado 3 meses atrás. La transformación de los niños durante este tiempo había sido asombrosa. Miguel, antes tímido y retraído, ahora reía abiertamente mientras corría persiguiendo a Luna entre los árboles. Esperanza, aunque mantenía cierta reserva innata, había florecido académicamente en su nueva escuela, asombrando a sus profesores con su capacidad de absorber conocimientos y su perspectiva única sobre el mundo. «La merienda está lista», anunció doña Consuelo desde la terraza, donde había dispuesto una mesa con chocolate caliente, pan dulce recién horneado y una variedad de frutas frescas. Los niños acudieron rápidamente, seguidos por Luna, que se acomodó estratégicamente bajo la mesa, esperando las inevitables migajas. Rodrigo se unió a ellos, disfrutando de la sencilla perfección del momento. «¿A qué hora es la cita con la jueza?», preguntó Esperanza, siempre atenta a los detalles importantes. «A las 5», respondió Rodrigo, consultando su reloj. «Tenemos tiempo suficiente». Hoy era el día que habían esperado durante meses, la audiencia final para la adopción permanente. Los informes de seguimiento habían sido uniformemente positivos. Los psicólogos habían documentado el notable progreso emocional de ambos niños, y todas las evaluaciones de idoneidad de Rodrigo como padre adoptivo habían sido aprobadas. Solo quedaba el último paso formal. «¿Y después seremos oficialmente Mendoza?», preguntó Miguel, con chocolate formando un pequeño bigote sobre su labio superior. «Solo si ustedes lo desean», aclaró Rodrigo por enésima vez. «Pueden mantener sus apellidos originales, o podemos combinarlos, o pueden tomar el mío. Es completamente su decisión». «Yo quiero ser Miguel Mendoza», declaró el niño con convicción. «Suena como nombre de arquitecto famoso». Rodrigo sonrió, conmovido por la seriedad con que Miguel había abrazado su interés por la arquitectura. A sus 8 años, ya pasaba horas dibujando edificios imaginarios y construyendo estructuras elaboradas con sus bloques de construcción. «¿Y tú, Esperanza?», preguntó, girándose hacia la niña que masticaba pensativamente un trozo de pan. «Todavía estoy decidiendo», respondió ella, «pero creo que me gustaría conservar mi apellido Vega como segundo apellido, para recordar de dónde vengo». La madurez de su respuesta no sorprendió a Rodrigo. Durante estos meses, había aprendido que Esperanza procesaba el mundo con una profundidad poco común para su edad, equilibrando pragmatismo y sensibilidad de maneras que continuaban asombrándolo. «Es una excelente idea», aprobó. «Nuestras raíces son importantes. Nos ayudan a saber quiénes somos mientras crecemos y cambiamos». Tras la merienda, los 3 se prepararon para la cita en el juzgado. Miguel estrenaba un traje azul marino que le daba un aire adorablemente formal, mientras Esperanza había elegido un vestido sencillo color turquesa que complementaba perfectamente su tono de piel. «¿Estás nervioso?», preguntó Esperanza mientras subían al automóvil, repitiendo la misma pregunta que había hecho 6 meses atrás antes de la primera audiencia. «Un poco», admitió Rodrigo, ajustándose la corbata. «Pero es un nerviosismo bueno, como el que sientes antes de recibir un regalo que has esperado mucho tiempo». La audiencia con la jueza Ramírez fue breve pero emotiva. La magistrada repasó los informes finales, hizo algunas preguntas formales a cada uno, y finalmente, con una sonrisa cálida que transformaba completamente su habitual expresión severa, firmó los documentos oficiales. «Felicidades», dijo, entregando a Rodrigo los papeles. «Oficialmente son una familia». Al salir del juzgado, se encontraron con una pequeña pero significativa recepción. Eduardo Delgado, Gabriela, Valentina, doña Consuelo y algunos de los nuevos amigos de los niños de la escuela, todos esperando con globos y pequeños regalos. «Esto merece una celebración apropiada», declaró Eduardo, quien en los últimos meses había asumido con entusiasmo el papel de abuelo honorario. La celebración se trasladó a un restaurante cercano que habían reservado para la ocasión. Mientras los niños interactuaban animadamente con sus amigos,
Rodrigo se encontró reflexionando sobre el extraordinario giro que había dado su vida. «Pareces perdido en tus pensamientos», observó Valentina, sentándose junto a él con una copa de vino. La periodista se había convertido en una amiga cercana y su cobertura del desarrollo de la Fundación Esperanza había sido fundamental para su éxito inicial. «Estaba pensando en cómo todo cambia en un instante», respondió Rodrigo. «Si Esperanza no hubiera entrado en aquel restaurante aquella noche». «Pero lo hizo», completó Valentina. «Y ahora tienes 2 hijos y una fundación que está transformando vidas, mientras que Carmela...» Dejó la frase inconclusa. Por mutuo acuerdo, rara vez mencionaban a Carmela, quien según los últimos reportes continuaba su tratamiento en una clínica suiza, completamente apartada del mundo empresarial y mediático. «No se trata de ella», clarificó Rodrigo. «Se trata de momentos decisivos, de cómo una decisión, un encuentro aparentemente casual, puede redirigir completamente el curso de una vida». Valentina asintió, comprendiendo. «¿Has visto las últimas estadísticas de la Fundación? 93 niños ya han pasado por el programa, 64 están actualmente en residencia. Y los primeros resultados académicos son extraordinarios. Estás creando algo realmente transformador, Rodrigo». «No lo estoy haciendo solo», corrigió él, su mirada dirigiéndose hacia Esperanza, quien en ese momento explicaba animadamente algo a Eduardo, gesticulando con entusiasmo. «Tengo los mejores asesores del mundo». Más tarde esa noche, de regreso en casa, Rodrigo preparó la cena para los 3, pasta con albóndigas, el plato favorito de Miguel, y ensalada fresca, la preferencia de Esperanza. La domesticidad de la escena, él cocinando mientras los niños ponían la mesa entre risas y pequeñas discusiones sobre quién colocaba los vasos y quién los cubiertos, le resultaba aún sorprendente en su perfección ordinaria. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció durante la cena. «¿Un viaje?», adivinó Miguel inmediatamente. «¿Vamos a Disney?». «No esta vez», sonrió Rodrigo. «Aunque podemos considerar ese viaje para las próximas vacaciones. Esta sorpresa es diferente». Se levantó y trajo 2 pequeñas cajas envueltas en papel plateado. «Estos son regalos de adopción. En algunas culturas, es tradición que los padres regalen algo especial a sus hijos el día que la adopción se formaliza oficialmente». Miguel abrió su caja ansiosamente, revelando un reloj de pulsera elegante, pero apropiado para su edad. «¡Wow! Es igual al tuyo». «Es un modelo junior del mío», confirmó Rodrigo, «para que siempre sepas que aunque nuestros tiempos son diferentes, avanzan juntos». Esperanza abrió su caja más lentamente, casi con reverencia. Dentro encontró un colgante de plata con forma de estrella, con una pequeña esmeralda incrustada en el centro. «Es hermoso», murmuró sosteniéndolo cuidadosamente. «Es la constelación de Casiopea», explicó Rodrigo. «La reina que se convirtió en constelación. Me recordó a ti porque, como ella, brillas intensamente y guías a otros». Esperanza se quedó momentáneamente sin palabras, algo raro en ella. Luego, en un gesto que tomó a Rodrigo por sorpresa, se levantó y lo abrazó espontáneamente. «Gracias», susurró, «no solo por el colgante». Después de la cena, mientras los niños se preparaban para dormir, Rodrigo recibió una llamada de Gabriela. «Tengo noticias sobre el caso Torres», informó su abogada. «Manuel ha sido sentenciado a 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3 por cooperación. Martín recibió 3 años con similar posibilidad después de 18 meses. Y el caso contra Carmela sigue en suspenso, como acordamos. Mientras cumpla con los términos del acuerdo y permanezca en tratamiento, los cargos potenciales quedarán archivados». «Bien», respondió Rodrigo. «Prefiero que siga así. No hay beneficio en reabrir esas heridas». Tras colgar, se dirigió al dormitorio de Miguel para la rutina nocturna. El niño ya estaba en la cama, admirando su nuevo reloj a la luz de la lámpara. «¿Listo para un cuento?», preguntó Rodrigo, sentándose en el borde de la cama. «Hoy quiero contar yo la historia», declaró Miguel sorprendentemente. «Es sobre un niño y su hermana que vivían en la calle, hasta que un día salvaron a un empresario importante y se convirtieron en una familia». Rodrigo sonrió conmovido. «Me encantaría escuchar esa historia». Después de la narración improvisada de Miguel, que mezclaba elementos reales de su experiencia con fantasías heroicas propias de su edad,
Rodrigo lo arropó y se dirigió a la habitación de Esperanza. La encontró sentada junto a la ventana, observando el cielo nocturno. El colgante de estrella ya adornaba su cuello. ¿Buscas a Casiopea?, preguntó, sentándose a su lado. Todavía no es visible desde este ángulo, respondió ella, siempre precisa. Pero estaba pensando en las estrellas y en cómo algunas parecen pequeñas desde aquí, pero en realidad son enormes, mucho más grandes que nuestro Sol. Como las personas, reflexionó Rodrigo. A veces las que parecen pequeñas o insignificantes resultan ser las más extraordinarias cuando las conoces realmente. Esperanza sonrió, captando la referencia. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí? Que por primera vez no tengo que preocuparme constantemente. Antes, con Miguel en la calle, siempre estaba alerta, siempre pensando en el próximo problema, la próxima comida, el próximo peligro. Ahora puedo simplemente ser una niña. La sencillez de su deseo, simplemente ser una niña, conmovió profundamente a Rodrigo. Y lo eres, aseguró besando su frente. Una niña extraordinaria, pero una niña al fin y al cabo. Y ese es tu único trabajo ahora: crecer, aprender, jugar y soñar. Tras asegurarse de que ambos niños estaban cómodamente dormidos, Rodrigo se retiró a su estudio. Sobre su escritorio había un plato que no había estado allí antes, un plato con una porción perfecta de postre, helado de frambuesa con pistaches espolvoreados por encima. Junto al plato, una nota escrita con la letra cuidadosa de Esperanza. Para celebrar nuestra familia oficial. No te preocupes, los pistaches son seguros. Los revisé 3 veces. Rodrigo contempló el postre, recordando aquella noche en el restaurante El Dorado que había cambiado todo. El mismo ingrediente que había sido instrumento de traición se convertía ahora en símbolo de confianza y celebración. Con una sonrisa, tomó una cucharada. El sabor dulce de la frambuesa contrastaba perfectamente con el toque ligeramente salado del pistache. Mientras disfrutaba el improvisado postre, Rodrigo reflexionó sobre su viaje personal. Hacía apenas 6 meses, su vida había estado definida por rascacielos, fusiones corporativas y ambiciones materiales. Ahora encontraba más satisfacción en ayudar a Miguel con sus tareas de matemáticas o escuchando a Esperanza explicar constelaciones que en cualquier negociación multimillonaria. No había abandonado el mundo empresarial completamente. La Fundación Esperanza requería su experiencia en negocios y liderazgo y seguía participando en decisiones estratégicas del grupo Mendoza Delgado. Pero sus prioridades habían experimentado una revolución copernicana. Tomó un papel y comenzó a escribir una carta dirigida a Esperanza y Miguel, para ser leída en el futuro, quizás cuando fueran adultos y enfrentaran sus propias encrucijadas vitales. En ella, explicaba cómo ellos le habían enseñado lo que ninguna universidad de prestigio o mentor empresarial había podido: que el verdadero éxito no se mide en metros de altura de edificios o ceros en cuentas bancarias, sino en la capacidad de crear espacios seguros donde otros puedan florecer. Concluyó la carta con una frase que resumía todo lo que había aprendido en este extraordinario viaje. La verdadera arquitectura no trata sobre construir estructuras impresionantes que desafíen la gravedad, sino sobre crear espacios donde el amor, la confianza y la esperanza puedan echar raíces y crecer. Y el imperio más valioso que podemos construir no es aquel que se extiende horizontalmente, conquistando mercados, sino el que se profundiza verticalmente, conectando corazones y transformando vidas. Un imperio que paradójicamente cabe perfectamente dentro de un abrazo sincero. Guardó la carta en un sobre y lo colocó en una caja especial